Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de dos casos particulares del movimiento rectilíneo, movimiento de una dimensión. Ya en el video anterior había hablado de toda la generalidad del movimiento rectilíneo, la relación que hay entre función posición y la función velocidad y la función aceleración y todo eso. Pero en esta clase vamos a hablar de dos casos particulares de esos movimientos, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, yo espero que este video sea lo más práctico posible. Voy a hacer las demostraciones de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Espero que este video no vaya a ser muy largo, pero pues lo importante es que podamos entender. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Mira, aquí está el icono del canal, solamente suscribirte y listo. Entonces vamos a arrancar. Miren, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Aquí les voy a ampliar un poco. Primero que todo, es un movimiento de una dimensión donde se asume que la velocidad instantánea del cuerpo es una constante. Como ya vimos en el video anterior del movimiento de una dimensión, aquí les voy a dejar el enlace. Aquí les voy a dejar el enlace. La velocidad instantánea no es más que la razón de cambio de la posición. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de movimientos en el rectilíneo uniforme, asumimos que la velocidad instantánea es una constante. Tan simple como eso. Ahora, este caso particular del movimiento en una dimensión, ¿qué tan realista es? Siempre cuando nos enfrentamos a cualquier problema de física o cualquier planteamiento teórico, tenemos que plantearnos qué tan real o qué tan ficticio es. Particularmente el movimiento rectilíneo uniforme, naturalmente hablando, es una idealización. ¿Por qué? Porque para que haya un movimiento rectilíneo uniforme no debe haber interacción entre cuerpos. Pero creo que ustedes ya vieron eso desde el colegio o lo están viendo. El hecho de que todos los cuerpos interactúan los unos con los otros. Entonces, ese movimiento rectilíneo uniforme realmente es una idealización. Todo en el universo se mueve, todas las cosas interactúan unas con las otras. Ahora, ¿cuál es la situación? Existen situaciones donde esas interacciones son tan pequeñas que podemos aproximar esos movimientos como movimientos rectilíneos uniformes. Un ejemplo de esos clarito son los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional o los objetos que están fuera ya de esa interacción gravitacional con la Tierra fuerte. Entonces, los que están en la Estación Espacial Internacional experimentan es microgravedad, es decir, una aceleración gravitacional tan pequeña que les permite flotar y hacer todas las piruetas que ustedes han visto como en un millón de videos. Entonces, el punto es que eso es una idealización, pero resulta ser muy útil porque hay muchos sistemas donde se pueden aproximar al movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su velocidad es aproximadamente constante. ¿Cuáles son? Aquí les traje unos ejemplos. Entonces, uno de ellos, ¿cuál es? Sistemas donde la pérdida de velocidad es muy pequeña. ¿Cómo así? Simplemente hay sistemas, bueno, todos los sistemas realmente sufren pérdida de velocidad y de la rapidez producto del rozamiento, la fricción con el aire. Entonces, ¿qué ocurre? Hay sistemas donde esa fricción es tan pequeña, pero tan pequeña, que ese movimiento prácticamente es rectilíneo uniforme. Un ejemplo de eso es muy clásico aquí en Latinoamérica. No sé de qué parte de Latinoamérica nos están viendo, entonces pueden dejármelo en la caja de comentarios. El punto cuál es, que aquí en Latinoamérica siempre que uno va a un centro comercial está ese jueguito donde hay unos disquitos y una mesa que bota aire. Palabra más, palabra menos. Ese es un ejemplo donde esa mesita que bota como un aire así, que uno pone la mano y uno siente como un fresquito, ese tipo de movimientos que genera, o esa cámara de aire sobre el disco genera un espacio muy pequeño donde no hay contacto entre el disco y la mesa, de tal manera que la fricción es muy pequeña. Aquí particularmente en Colombia eso le llamamos dínamo, si la memoria no me falla, ese tipo de juegos. No sé cómo le llaman en tu país. Me gustaría mucho que también me lo dejaras en la caja de comentarios, que he visto
en el análisis que yo hago de los videos aquí en YouTube, que hay gente que nos ve desde Argentina, México, Ecuador. Entonces me gustaría saber cómo se llama este juego. Acá en Colombia le decimos dínamo. Entonces, ¿cuál es el rollo? Ahí hay una fricción muy pequeña, de tal manera que ese disco va casi en movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo no tan latinoamericano es el de las pistas sobre hielo, pues solamente por allá en el sur de Argentina, de Brasil, cae de vez en cuando. Pero aquí en Ecuador, en Colombia, Perú, Ecuador, pues queda como difícil practicar ese deporte de patinaje sobre hielo. El hecho es de que esa patinadora que está en esa pista de hielo también experimenta un movimiento casi rectilíneo uniforme. Si va derecho, ¿no? Otro ejemplo de fenómenos o sistemas donde el movimiento puede ser rectilíneo uniforme ya es cuando hay una fuerza externa que vence ese rozamiento. Entonces un ejemplo es cuando tú vas en un automóvil o en una moto, no le estoy haciendo propaganda a Honda, pero pues esas imágenes están ahí. Esas imágenes decidí utilizarlas. El hecho es de que en un vehículo, sea una moto o un carro, usted puede utilizar, puede aplicar entre acelerador y freno, de tal manera de que el movimiento sea aproximadamente a velocidad constante. Usted se da cuenta por el velocímetro que ese movimiento es aproximadamente a velocidad constante. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es una idealización. Técnicamente hablando, no lo podemos encontrar en la naturaleza, pero hay muchos sistemas que aproximadamente lo son y en física los tomamos así, por practicidad. Ahora, regresando a esta imagen, yo creo que lo que podríamos pensar ahora es, bueno, ¿y cuáles son las fórmulas que rigen este movimiento? Miren, deducir las fórmulas es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes lo recuerdan, en el video que hablamos de posición, velocidad, aceleración, nosotros recordamos que la variación, aquí lo voy a dejar para que se vea bien. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos hablado que x final menos el x inicial, es decir, la variación entre la función posición final e inicial, es igual siempre al área bajo la curva de B versus T. Es decir, el área bajo la curva del gráfico de velocidad en función del tiempo. Entonces aquí como que nos queda fácil deducir la fórmula. ¿Por qué? Porque es que aquí les estoy mostrando un gráfico de velocidad en función del tiempo, donde se ve muy clarito que si la velocidad es constante, el área bajo la curva simplemente será un rectángulo. Entonces, x final menos x inicial no es más que la base. Bueno, voy a colocar aquí primero la altura, que sería esa velocidad constante multiplicada, aquí se los voy a colocar hasta con rojo para que sea un poco más claro. Entonces aquí ustedes ven claramente que esta es la altura del rectángulo. Y aquí tenemos la base. Pero es que la base también está súper fácil. Porque estamos hablando de que aquí la base no es más que t final menos t inicial. T final menos t inicial. Aquí siempre coloco un 0 y es una i en nuestra anotación. Entonces yo quiero que se den cuenta que fácilmente la posición final o la función posición final es posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces esta formulita tal vez no se les parezca tanto a la del colegio. ¿Por qué? Porque es que la del colegio siempre asume que el tiempo inicial vale 0. Entonces si el tiempo inicial vale 0, pues aquí tendríamos x inicial más deporte final. Ahora, esta fórmula de acá, yo puedo coger y escribirla de otra forma, escribirla en términos de una función. ¿Cómo? Ah, fácil. Porque es que si en vez de tener un t final, tenemos un tiempo arbitrario t, esa x final se me transforma en una función x que depende del tiempo. De tal manera
que ese x en función del tiempo no es más que un x inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Entonces esta es se parece un poco más a la fórmula que ustedes tenían en la escuela o en el colegio o en la preparatoria. El hecho es que esta es la formulita del movimiento rectilíneo uniforme. X en función del tiempo es igual a x inicial más velocidad multiplicada por el tiempo menos el tiempo inicial. Entonces aquí fácilmente podemos deducir la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Los que están en universidad, muy probablemente su profesor de física 1 utiliza una integral. Así como de pronto en algunos casos yo lo utilicé en el video anterior. Pero no me parece tan necesario en este tipo de casos. No me parece tan necesario en este tipo de casos utilizar una integral. Con que recordemos que es el área bajo la curva y como tenemos algún rectángulo, pues nos queda bastante fácil. Entonces, de esta fórmula, creo que fácilmente nosotros también podemos tomar y despejar la velocidad. Aquí simplemente es de esta fórmula de acá arriba, podemos simplemente despejar y obtener otra formulita que vale la pena tener ahí como presente. Lo voy a hacer con negro. Entonces, la velocidad no es más que x final menos x inicial sobre, t final menos t inicial. Entonces, esta es otra formulita del movimiento rectilíneo uniforme que tal vez su profesor les ha insistido mucho en ella. Entonces, estas son las fórmulas más importantes del movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula que me da la posición y la fórmula que me da la rapidez técnicamente hablando. Estoy abusando del lenguaje cuando digo velocidad, pero aquí tenemos como la rapidez, entre comillas. Entre comillas, o la componente de la velocidad. Entonces, cuando hablamos ya de un caso un poco más interesante, hablamos del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ¿cuál es el movimiento uniformemente acelerado? Es un movimiento donde la velocidad ya no es constante, cambia, pero cambia de forma lineal. Es decir, que el gráfico de velocidad en función del tiempo es una línea recta. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que la velocidad, como dejó de ser constante, ya tenemos una aceleración. Entonces, aquí la aceleración existe. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, pues porque la velocidad es constante. Aquí sí tenemos una aceleración. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Teniendo en cuenta este tipo de movimiento, la pregunta importante aquí sería, ¿qué tipos de sistemas presentan un movimiento donde la velocidad es lineal y a su vez la aceleración es constante? Entonces, el ejemplo más clásico es, entre comillas, el que ustedes hablaban en el colegio de aceleración gravitacional. ¿A qué me refiero y por qué le digo entre comillas? Porque muy probablemente en el colegio, en el bachillerato o en la preparatoria, su profesor les dijo que la aceleración con la que caen los cuerpos es producto de la fuerza gravitacional y su valor es 9.8. Entonces ahí hay bastantes aproximaciones, digámoslo así. No quiero decir imprecisiones o errores, porque el profesor que ustedes tuvieron en la escuela, en el bachillerato o en la preparatoria, obviamente les da un contenido, les da una temática, pero cuando ya nos adentramos un poco a la física, nos damos cuenta de que muchas veces las cosas que nos dijeron allá en la escuela tenían algunas imprecisiones. Entonces, ¿cuál es el punto? Realmente, la aceleración con la que caen los cuerpos se debe esencialmente a dos cosas. Uno, a la aceleración gravitacional, y dos, a la rotación que tiene la Tierra sobre su propio eje. Depende de esos dos fenómenos. ¿Eso qué implica? Que la aceleración gravitacional depende de la latitud en la cual se encuentre el objeto en el planeta. Particularmente en el Ecuador y los países que estamos aquí cerca del Ecuador, experimentamos una aceleración gravitacional un poquito, entre comillas, gravitacional,
un poquito más leve. Mientras que en el polo norte y en el polo sur, la aceleración, entre comillas, gravitacional es mucho más intensa. Entonces, por costumbre, el valor de la magnitud de la aceleración gravitacional se toma como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en el Sistema Internacional de Medidas. Ahora, particularmente en Colombia, particularmente en la ciudad donde yo nací, en Cali, la aceleración gravitacional fue medida en la Universidad del Valle, una de las universidades más importantes de acá de Colombia. Y el valor de la aceleración gravitacional en Santiago de Cali es de 9.78. Es muy parecido al valor, valor que hay en el Ecuador, que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando su profesor les dijo 9.8, realmente estaba hablando era del valor medio de la aceleración gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa aceleración gravitacional es aproximadamente constante en la superficie de la Tierra. Porque si estamos hablando de alturas mucho más grandes, ya la aceleración gravitacional comienza a disminuir. Ya cuando usted ya va muy alto, ya se está alejando mucho de la superficie de la Tierra, ya disminuye, ya llega un punto pues en la estación espacial ni se siente. Entonces, ese rollo de que todos los cuerpos caen con una aceleración de 9.8, eso es un depende de dónde estés ubicado y también pues de diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque también esa aceleración con la que cae un cuerpo depende también del rozamiento. Entonces, si un cuerpo tiene una forma determinada, es decir, estoy hablando de la forma y del rozamiento con el aire, no va a caer con 9.8. Entonces, ese modelo donde la aceleración con la que cae un cuerpo es constante, es bastante útil, pero no funciona en muchos casos. Bastante útil así a un nivel académico, pero en un nivel real no es tan práctico. Ahora, ¿qué ocurre? En este curso, hasta que no se diga lo contrario, pues, en los cursos que yo doy en las universidades, vamos a asumir que esa aceleración vale 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque, pues, como estos videos los hago desde Colombia, me gusta colocar a los estudiantes en un contexto. Entonces, la aceleración la tomamos como 9.78. Y ignoramos el rozamiento con el aire. Lo ignoraremos por ahora. Entonces, considerando todos esos elementos, ¿cómo yo deduzco las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado? Primero arranquemos con la más fácil. En este caso, si consideramos que esto es una función lineal, sabemos que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial es exactamente igual a la pendiente. Pero como esto es una función lineal, la pendiente en este caso representa la aceleración instantánea en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí tenemos una de las primeras fórmulas. Esas son de las fórmulas que ustedes vieron en la escuela. La aceleración no es más que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Vale para el movimiento uniformemente acelerado. Ojo. Ahora, otra fórmula supremamente útil es la de la posición en función del tiempo. ¿Cómo deducimos eso? Fácil. Utilizamos el mismo argumento que utilicé en la demostración anterior. Aquí lo tengo acá arriba. Lo voy a copiar. La velocidad final, la posición final menos la posición inicial no es más que el área bajo la curva. Entonces me voy a aprovechar de esta deducción y voy a aplicar el mismo principio. ¿Cómo? Fácil. Miren, aquí el área bajo la curva del gráfico V versus tiempo no es más que un trapecio. Aquí yo tengo la base, esto podría decir que es bueno, esto podría decir que es una base menor, esto es una base mayor, y esta es la altura. Obvio, todo esto de base menor, base mayor y altura cobra más sentido si rotamos la figura, ¿no? Pero creo que ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo.
¿El hecho cuál es? Estamos hablando de que el área de un trapecio es altura multiplicada por base mayor más base menor sobre 2. Es decir, esa es la fórmula del área de un trapecio. Se la voy a dejar por acá. Área es base 1 más base 2 por la altura sobre 2. En este caso, el papel de las bases lo hacen estos segmentos y la altura lo hace esto, lo que significa que aplicando esta fórmula tendríamos la base menor vale velocidad inicial más la base mayor vale velocidad final, la altura vale t final menos t inicial, y esto lo divido sobre 2. Entonces aquí tengo una formulita que me dice que la posición final no es más que la posición inicial más todo lo que tenemos acá. Entonces probablemente ustedes están recordando esta formulita que la vieron en el colegio, pero hay otra un poquito más famosa. ¿Cuál es? Vamos a deducir en estos momentos. Se las voy a señalar para que la tengan presente. Lo que estoy dejando aquí en este video en cuadro azul es lo más importante. Entonces aquí tenemos la fórmula de la posición final en función de la posición inicial, la velocidad inicial, velocidad final y los tiempos. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, si yo quiero dejar esto en términos de la aceleración, yo puedo utilizar un truco. Miren que velocidad final, voy a dejarlo aquí, velocidad final de esta fórmula yo lo puedo despejar. Este TF menos TI pasa a multiplicar y esta BI pasa a sumar. Entonces me queda que la velocidad final no es más que la velocidad inicial más la aceleración, tiempo final, menos el tiempo inicial. Entonces esta es otra fórmula súper importante. Otra fórmula súper importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula de acá, reemplazo este valor, ¿qué voy a obtener? Aquí, reemplazo todo este resultado, lo reemplazo acá. ¿Qué obtendré? Quiero que se den cuenta que, por un lado, voy a copiar de nuevo las ecuaciones que creo que queda un poco más fácil. Entonces las voy a copiar para que ustedes les quede mejor. Las tiro acá arriba. Y quiero que se den cuenta que aquí, si yo reemplazo este resultado acá arriba, me queda que x final es igual a x inicial. Aquí si estoy insistiendo con ese 0 y es una i. Más esa velocidad inicial más la velocidad final, pero es que la velocidad final es BI más A T final menos T inicial T final menos T inicial, y todo esto lo divido entre 2. Entonces, aquí ustedes se están dando cuenta que si aplico distributiva, primero que todo, yo puedo sumar esto y tener x inicial más, abriendo los paréntesis, ¿no? 2 veces b inicial. Voy a hacer un poco de espacio. A, t final, menos t inicial. Todo esto multiplicado por t final, menos t inicial, sobre 2, ¿no? Entonces,
Aquí lo que podemos hacer es aplicar distributiva. De tal manera de que este multiplica con este término de acá, este termina multiplicando con este y obtenemos, voy a dejarlo acá para que lo vean ustedes fácilmente. Voy a dejarlo acá. X final sería solamente X inicial más 2 veces BI TF menos TI. Ahora esta parte yo sí creo que la puedo eliminar. Esta parte la voy a eliminar porque ya hice ese resultado. Dejo esto arriba. Creo que, corro esto y creo que nos va a quedar más fácil de entender. Perfecto. Entonces miren, aquí este TF menos T sub 0, menos T inicial, perdón, me queda a TF menos TI al cuadrado. Y todo esto lo divido entre 2. Entonces yo quiero que se den cuenta que finalmente, cuando yo separo estos términos, este 2 se va con este 2 de acá. Y la fórmula me queda algo un poco más simplificado. Me queda simplemente X inicial más B inicial, T final menos T inicial. Voy a mover esto un poco. Voy a mover esto un poco. Más un medio de la aceleración T final. Mamá, esta de acá es otra de las fórmulas importantes del movimiento uniformemente acelerado. Ahora, muy probablemente en la escuela ustedes la vieron así. Aquí la voy a colocar T0 como 0. Y el T final lo va a colocar como T. Es decir, X en función del tiempo es igual a X inicial más B por T más un medio de A por T al cuadrado. Entonces, esta es otra de las fórmulas importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, haga muy largo el video, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, lo que está en azul son las fórmulas importantes del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Yo voy a dejar este espacio acá para que ustedes le tomen un pantallazo y lo guarden. Aquí también les voy a dejar el espaciocito para que le tomen un pantallazo. Entonces, les agradezco muchísimo. Si el video les gustó, denle me gusta, compártanlo y les recuerdo, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y espero que nos veamos muy pronto. ¡Chao!